Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, están viendo el documento que estábamos revisando el día de ayer y estábamos repasando los criterios de selección para los conductores. Estábamos en el primer criterio, que era la corriente nominal a manejar, que nos definía la capacidad mínima que necesitábamos. No sé si quedó claro que lo primero pues, que hacemos es consultar la tabla de ampacidades o la capacidad de corriente de cada conductor, utilizando pues el compuesto de aislamiento con las diferentes características de temperatura. Comentábamos que el más usado es el de THW, que nos puede soportar hasta 35 grados centígrados el cable y te da una ampacidad dada. En los datos que se muestran, pues además del número de hilos que tiene cada cable, nos da el diámetro exterior, nos da el peso, etcétera, y comentábamos que nos daba también las ampacidades, la capacidad al aire o en charola y en conduit. Me estaba fijando que aquí en el fondo tengo unos ductos que no los he encontrado. Digo, ya no supe dónde quedaron esos. Déjenme ver si los encuentro por aquí. Esos, esa imagen, permítanme un segundo. Esa es la charola más común que podemos encontrar. No sé si alcanzan a distinguir en la imagen de fondo. La charola le permite acomodar los diferentes tamaños de conductores en los peldaños que se aparecen en cada charola. Y queda... obviamente tienes diferentes diámetros, diferentes anchos de charola, diferentes accesorios para hacer las conexiones. Algunos accesorios para acoplarlas, codos de diferentes tipos, de 45 grados, de 90 grados.
varias, incluso este es para poder hacer ángulos a diferente posición, intersecciones, Ts, reducciones, codos orientados sobre el conjunto, paralelos a la misma charola, etcétera, etcétera. Hay diversos accesorios que se pueden utilizar pues, para poder dar los diferentes ángulos y transiciones y demás. Ya detalle lo veremos un poquito más adelante, pero en realidad es bueno que tengamos presente lo que se usa normalmente. Y este tipo de charola pues es como les digo, estamos utilizando para no supe dónde quedó. Sofía. Bien, entonces ya vimos entonces que podemos ver las diferentes amplicidades de los conductores en diferentes medios, o sea, en charola, o incluso hay otro tipo de charola de alambre que podemos utilizar también. Por ejemplo, el que comentamos, que puede ser, la charola puede ser de aluminio o puede ser de malla electrosoldada. Déjenme ver si aquí vienen algunas fotografías, espérenme. La que les mostré primero fue una charola de aluminio y esta es de cable, de alambre electrosoldado. Aquí se puede ver un detalle, donde se pueden ver cómo puedo poner los cables. Aquí hay varios arreglos de diferentes tipos. Esta charola es de alambre electrosoldado, malla electrosoldada. Regularmente llevan una tapa de aluminio para poder hacer diferentes arreglos. Pero como ven, los conductos están ventilados, están al aire. O sea, se tiene muchas posibilidades. Aquí hay muchas combinaciones para diferentes canalizaciones, pero si se fijan, ahí están todos las posibilidades de cableado. O sea, obviamente son de muchos índoles. Igual que en la charola de aluminio, pues puedes tener diferentes maneras de hacer el acoplamiento. En el caso de la charola de alambre, pues se utilizan arreglos como por ejemplo, para hacer las derivaciones, los codos. O sea, ya tienen muchas más opciones. Aquí todas están mostradas sin tapa, pero pues, se le pueden poner las tapas para evitar que se haga aquí está un arreglo, incluso aquí te recomienda cuál es la capacidad que tienen para meter cables, hasta lo que puedas, ¿verdad? Entonces, esta charola, el famoso cablofil,
nos permite considerar cables al aire. Y cuando usamos el tubo conduit, ya veremos al ratito después cómo se utiliza, la ampacidad pues es un poco menor porque tiene el ducto cerrado, porque no tiene la ventilación necesaria para poder mantener esa capacidad de corriente. Entonces, ya también vimos que utilizamos la corriente nominal para saber cuál podemos cubrir, y si la corriente es mayor a la de los conductores, pues podemos hacer combinaciones de cables. Esto es particularmente útil para cuando queremos utilizar, no queremos utilizar toda la gama de conductores, sino utilizamos algunos conductores únicamente, y haciendo las combinaciones de ellos, utilizando 2 o 3 o más conductores por fase, podemos manejar un inventario de pocos, no todos los calibres, sino podemos utilizar, sobre todo en los más gruesos, podemos utilizar varios conductores por fase adicionales que estuvimos viendo. Esto creo que quedó claro. Entonces, este es ahora sí que la primera propuesta de utilizar para definir la ampacidad. Sin embargo, tenemos que validar que la caída de tensión no sea mayor al porcentaje que habíamos platicado. O sea, en este caso habíamos dicho que por norma la caída de tensión que podemos tener en un conductor no debe ser mayor a 2% de caída de tensión, o 3% para circuitos, 2% para circuitos de fuerza, y 3% para circuitos de alumbrado y contactos. ¿Cómo vamos a calcular la caída de tensión? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos basamos en estas, ¿cómo se llama? En estas formulitas que utilizamos, conociendo la resistividad del material, si es cobre o es aluminio, conociendo la longitud de la línea, conociendo, entonces con el dato de resistividad podemos establecer pues la resistencia mínima que necesito. Hay unas formulitas que podamos utilizar para hacer aquí en la hojita está mostrando valores menores en el porcentaje. Esto es ya una recomendación, es decir, si se fijan, aquí dice que debemos se recomienda una caída menor a 1.5 y 2% para el caso de los circuitos de alumbrado. Sin embargo, esto ya es a nivel de recomendación. Incluso puede ser menos, ¿verdad? Si entre más baja sea la caída, pues es más alta la eficiencia. Actualmente la eficiencia juega un papel importante, porque pues la energía, si utilizas energía que estás tirando, aunque sea un porcentaje mínimo, pues es energía que estás desperdiciando. Entonces, entre más bajo sea, mejor. De cualquier manera, en conductores pues más altos, pues tienes que considerar. La caída la vamos a calcular con esta fórmula, y aquí nada más hay que considerar
si tenemos podemos utilizar dos consideraciones para circuitos en voltajes diferentes. Vamos a utilizar esta fórmula. Aquí nuevamente, cuando estamos utilizando el conductor al aire, utilizamos esta expresión, que es la caída en porcentaje, es la constante de caída de tensión por la longitud, por la corriente que se va a manejar en el conductor, así de sencillo. Esta constante lo podemos sacar de esta tabla. La constante K la sacamos de la tabla que viene aquí, la tabla 2.14. Nada más aquí tenemos que considerar a qué nivel de voltaje estoy manejando. Aquí la caída la calculan considerando diferentes, aquí nada más están desde el calibre 14 hasta la calibre 500 MCM. Sin embargo, si ustedes quisieran utilizar un calibre más grueso, pueden hacerla igual que hacemos la división de las corrientes. Si utilizas, por ejemplo, dos conductores, si tienes una corriente muy alta y utilizas más conductores, pues utilizas el calibre equivalente, ¿verdad? Para cuando se usa un solo conductor. El voltaje, entonces, nomás es lo que definiría esa constante, porque es un valor fijo, porque la conductividad pues, es una constante. Y en el caso que usemos ductos cerrados, utilizamos esta otra formulita. En esta tabla viene la caída de tensión, el factor de caída, el FC, por la longitud, por la corriente, entre el voltaje. Y aquí nos da diferentes valores para cuando está en conduit, y aquí incluso nos dice si es conduit metálico o no metálico. Es decir, hay conduit metálico, sí, tubo galvanizado, de pared delgada, con filos, con chaflanes en los extremos, para no maltratar el conductor. Y pueden también utilizar tubo conduit de PVC, que ahí tenemos dos categorías. El PVC lo utilizamos pues en algunas donde puede haber un poco más de corrosión. Podemos utilizar el conduit. A nivel industrial se utiliza mucho un conduit de pared gruesa de PVC, que se lo fabrican en diferentes, para diferentes, diferentes normas. Entonces, aquí pueden usar, entonces, es un tubo que utilizamos para canalizar. Y ese detalle lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, aquí podemos hacer los cálculos con esta formulita y podemos definir cuál es la caída de tensión. Cuando hagamos ya los ejercicios, ya cuando lo llevemos a la práctica, pueden mostrar algo así como esto. Ustedes pueden definir, por ejemplo,
en este ejemplo, sí lo ven, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una bomba de 50 caballos, donde su corriente nominal es 61 amperes. Podemos utilizar un cable de número de 3 hilos, bueno, uno por fase, de calibre número 6, y ahí nos da una ampacidad de 65 amperes. Quiero suponer que estamos utilizando, considerando que es un ducto abierto, déjame ver. Entonces utilizamos la THW, 75 amperes, calibre 6 nos da, en charola nos da 95 amperes y en conduit nos da 65 amperes. Aquí es importante que definan si están utilizando el conduit o están utilizando la charola. En esa situación, pues aquí en este ejemplo, pues estamos utilizando todos, considerando que todos están en conduit. Y aquí tienen la formulita, ¿verdad? Definimos la ampacidad con la que partimos, verificamos el factor de caída de tensión unitario, que sería, en este caso, déjenme mostrárselos. Aquí el dato para un circuito trifásico sería 2.92 para uno no metálico, que este dato es el que utilizamos aquí. Aquí lo anotamos y aquí hacemos el cálculo como los comentábamos con esta fórmula. Entonces, ya aquí estamos calculando una caída de 1.6. Podemos vamos, si estamos, aquí podemos decidir si lo podemos dejar de esa manera. Ya es decisión nuestra, es decir, el criterio de si podemos aceptar 1.6, pues en teoría estamos dentro de la norma, no sería mucho problema. Sin embargo, si en caso de que dijéramos, oye, pues por la longitud, aquí podemos ver algo, que por ejemplo, si aquí estábamos considerando una longitud de 40 metros en el proyecto que pusimos, pero fíjense, si yo cambio al doble, por ejemplo, le pongo 80 metros, la caída de tensión ya aumentó, es obvio, porque estamos duplicando la longitud. Y ya cambió a 3.2. Entonces ya tengo que hacer un nuevo cálculo, porque pues estamos teniendo ya una caída mayor. Entonces tendríamos que volver a seleccionar y volver a calcular la caída. Pero finalmente pues es lo mismo. Aquí yo ya puedo poner, en este caso, vamos a poner que voy a poner, ahorita para no confundirme, voy a meter estos más grandes. Le pongo aquí déjame ponerlo. Y ya con calibre 4 y estamos ya en una caída de 2% con los 80 metros que tenemos. Entonces, quizás todavía tenemos que irnos todavía a un valor mayor. A ver si ponemos aquí un calibre 2, por ejemplo. A ver. Que está aquí.
copiar. Pues todas estamos en 2, muy justos. Hizo 3 conductores de calibre 2 THHN, es decir, de 90 grados. Ya tengo una capacidad de 130 amperes, pero con la longitud de los 80 metros, pues nos da ya los 100. Ya calculamos 1.3 de caída de tensión. ¿Esto sí se entendió? ¿Se quedó claro? ¿Cómo queda? Entonces, tenemos que seleccionar primeramente, tenemos que definir la longitud, luego seleccionamos el conductor que estoy utilizando, que por ejemplo, en este ejemplo, tengo que considerar conductores de 600 volts, porque están en 440, 460, 220, 400 volts. Aquí está un cable raro. Pero también puedo utilizar cables de energía de mayor voltaje, de media tensión, que ya tienen otras capacidades. Pero aquí está, primero defino el tipo de cable, para qué temperatura lo estoy considerando, el número de conductores por fase. Aquí, si se fijan, por ejemplo, trae 6 por fase para poder absorber esta corriente de 731. 6 también por fase. Hay uno por aquí de 9, calibre 400 MCM. Son 3, aquí, que significa que son 3 conductores por fase. Y igual vamos calculando, en cada caso, vamos calculando la caída de tensión para poder definir. En este caso, por ejemplo, en el motor de 40 caballos, igual a 80, pues primero habíamos seleccionado 3.8, nos daba 3.7, y cambiando a calibre 4, estamos en 1.5. Hasta aquí quedó más o menos claro cómo definir, cómo calcular la caída de tensión. ¿Jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. Muy bien. Perfecto. Ok, el siguiente paso, pues ya definimos la temperatura que puedo trabajar, ya definimos el conductor, ya definimos la capacidad, ya definimos el calibre, ya calculamos la caída. Ahora ya nada más hay que hacer correcciones más. La primera corrección tendría que ser por temperatura. Como les comentaba, si la línea de alimentación del conductor está en una zona de mayor temperatura, pues es importante que tengas que tengas considerado la temperatura que puedo tener en la línea. Entonces, por ejemplo, si la temperatura ambiente es normal, entre 26 y 30 grados, pues yo tengo un factor unitario. Pero, por ejemplo, si mi temperatura en grados centígrados la tenemos, por ejemplo, a 46 grados, entre 46 y 50 grados centígrados, ya tengo que utilizar un factor de reducción de 0.75, es decir, la ampacidad va a bajar 3/4 partes, ¿verdad? O sea, hay que hacer la corrección por temperatura para el caso de líneas que puedan estar
con alta temperatura. Aquí en el ejercicio, en el ejemplo que se muestra aquí, hicimos, pues ahí, suponemos que hay diferentes temperaturas, ahí con eso calculamos, hacemos la corrección. Esto quiere decir que la ampacidad va cambiando. La ampacidad va cambiando al corregir el factor de potencia. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo al principio, bueno, aquí habíamos usado, aquí estábamos usando otro. Por ejemplo, en este caso, aquí utilizas 100, ya la temperatura de 35 grados centígrados, la corrección era 0.94, entonces corriges la ampacidad, ¿verdad? Entonces, con eso vuelves a calcular un conductor, y haces tú, bueno, aquí ya no lo revisamos, pero bueno, es que lo estábamos haciendo con respecto a la otra longitud. Aquí corregimos, si se recuerdan, aquí estaba normal. Aquí lo habíamos puesto 40. Con Entonces aquí, si se fijan, aquí ya está en 1%. Aquí la caída con este conductor se corrigió por la temperatura. Entonces, es directo, ¿verdad? Si hay el factor de presión por temperatura, corrige directamente el valor de la ampacidad. Entonces, si es necesario, lo tienes que hacer. En muchos casos, pues, es una condición, no es muy común, pero vamos, si se llega a presentar, pues hay que hacer la corrección. Y por último, hay aquí ya no lo hicimos, pero bueno, creo que sí. Hicimos un ejemplo, me parece que sí, no. No, aquí ya no lo corregimos, pero hay un último factor, decíamos que hay dos correcciones por temperatura y le llamamos por agrupamiento. En los valores de la ampacidad que te da cuando estás utilizando diferentes conductores en un solo ducto, sí tenemos que hacer otra corrección, que incluso pues puede ser, digo, si es demasiado, esto es cuando estamos hablando en ductos cerrados, la corrección puede ser muy, muy abierta, ¿verdad? Si se fijan, por ejemplo, si ya traigo entre 4 y 6 conductores esto se refiere a conductores de diferentes alimentadores, o sea, no se refiere a a la cantidad por línea, sino se refiere a que tenga diferentes alimentadores de un mismo tipo. O sea, tienes varios conductores de diferentes alimentadores. O sea, es decir, por ejemplo, tienes aquí en el primer ejemplo, tienes la alimentación de un motor o de dos motores. Tengo que hacerla, pero utilizo el mismo ducto cerrado, el mismo conducto. Usamos ese factor de corrección para poder ajustar la ampacidad. En todos los casos hacemos ajustes de ampacidades. Cuando hacemos la caída, pues nomás es verificar el porcentaje de caída. Y estos dos factores de corrección nos dan ya el valor real que debemos de utilizar. Entonces, nos queda claro. Por último, hay nomás aquí un último criterio que debemos de tomar en cuenta, que también lo mencionamos al principio. El material que está hecho el aislamiento del conductor, pues es uno, ¿verdad?
pero si tenemos un ambiente un ambiente agresivo en cuanto, por ejemplo, mecánicamente o químicamente, o sea, por ejemplo, que hay áreas con vapores, ácidos, etcétera, pudiéramos estar utilizando algún tipo de cable con un forro especial, ¿verdad? Esos, pues, obviamente se utilizan, se tiene que revisar en dónde lo vamos a instalar. Si por ejemplo, lo voy a instalar, como les decía, así directamente en el suelo, o voy a tenerlo, o sea, lo puedo tener expuesto a salpicaduras de líquido. No, casi todos los aislantes lo toleran, pero por ejemplo, si son ácidos, sí pudiéramos tener algún otro tipo. Si tuviéramos algunas sales igualmente que pudieran corroer, entonces tenemos que tener algún tipo de forro. Esto, pues, obviamente, como ustedes se van a dar cuenta, si checan ahí la cantidad de cables y la cantidad de opciones que podemos tener, pues hay hay muchas variantes, pues el voltaje, la flexibilidad. Ya también habíamos comentado que hay mucha variedad de diferentes flexibilidades, desde pues de usar un conductor con un alambre, o utilizar con alambres múltiples. También se puede tener, entonces se pueden tener diferentes niveles de voltaje, niveles de aislantes, y para diferentes ambientes, para soportar diferentes condiciones de instalación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, ingeniero, no. ¿Revisaron los videos que vienen ahí en el archivo? Es más o menos lo mismo que estamos viendo acá. Aquí lo estamos haciendo de una manera muy resumida. Lo mejor, pues, va a ser hacer un ejercicio. Voy a buscar cuál utilizamos para que practiquen en la selección del conductor. Acuérdense que, pues, la selección del conductor va a depender primeramente, pues, de la corriente nominal que estamos manejando, la longitud de la línea y los demás consideraciones que estamos haciendo de temperatura ambiente y en dónde lo estamos colocando. Es importante que les quede claro que tenemos que definir, predefinir el tipo de ducto que vamos a estar utilizando. El tema que vamos a continuar, pues ya lo empezamos, que es el tema de cómo vamos a canalizar, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes ductos que vamos a utilizar? Si se fijan, los tenemos que ir definiendo sobre la marcha. Entonces, cuando estamos haciendo ya la distribución, desde que estamos haciendo la distribución de los ductos en el plano general de la instalación eléctrica, ya debemos de empezar a considerar qué tipo de ducto voy a utilizar para montarlo correctamente para montarlo para ver cómo vamos a montar, si van a ser racks, si van a ser charolas, si van a ser tubos con... ya, pues, este tema lo comentaremos un poquito más a detalle en el próximo lunes. Aquí, pues, les pasaré para que hagan un ejercicio, y que veamos cómo revisar.